¿Te has preguntado alguna vez si el color de tu ropa puede abrir o cerrar puertas espirituales? A primera vista, parece una idea extraña, pero lo cierto es que, en la espiritualidad católica, nada es casual. Cada detalle conlleva un profundo simbolismo, y al observar la tradición, nos damos cuenta de que incluso el color que elegimos vestir en determinados momentos puede ser un canal para que se revelen las señales divinas. Y de todos los colores, el blanco siempre se ha considerado símbolo de pureza, santidad y renacimiento. Pero lo que quizás aún no sepas es que el Padre Pío, conocido mundialmente por sus experiencias místicas, dejó impresionantes pistas sobre las señales que se manifiestan al vestir de blanco en días específicos. Ahora, imagina llevar una simple prenda blanca sin pensarlo mucho y de repente notar algo diferente, una inexplicable sensación de paz, una respuesta a una oración o incluso una liberación que nunca imaginaste que estabas a punto de recibir. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Has sentido alguna vez que un detalle aparentemente ordinario contenía algo más grande, como si fuera un mensaje secreto de Dios? Acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Cuando hablamos de ropa blanca, no nos referimos solo a telas o modas, sino a un símbolo que impregna toda la historia de la fe. La Biblia representa ángeles vestidos de blanco, santos resplandecientes con túnicas ligeras, e incluso el Apocalipsis describe a quienes perseveraron en la fe recibiendo vestiduras blancas como señal de victoria espiritual. Este color no es casualidad, representa la purificación, el renacimiento, un alma que se presenta ante Dios sin mancha, y fue precisamente este significado el que el Padre Pío, a lo largo de su vida marcada por milagros y revelaciones, enfatizó en diversas ocasiones. El Padre Pío, un hombre que llevaba los estigmas de la pasión de Cristo en su cuerpo, nunca trató los símbolos religiosos como meros detalles. Sabía que en cada objeto, en cada hábito, yacía una profundidad espiritual, y los relatos muestran que en ciertas ocasiones habló de señales claras que podían surgir cuando alguien, en espíritu de oración, vestía ropa blanca. Para él, el blanco no solo era un signo externo de pureza, sino también una oportunidad para que Dios confirmara, de maneras extraordinarias, su presencia y su respuesta. Y quizás te preguntes, ¿cómo sucede esto? ¿Es posible que algo tan sencillo como la ropa tenga tanto poder espiritual? La respuesta puede estar precisamente en cómo Dios usa lo ordinario para revelar lo extraordinario. Al igual que el agua del bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía, e incluso la cruz que llevamos a nuestros hogares, Dios puede usar elementos cotidianos para marcar momentos de bendición. El blanco, en este sentido, se convierte en una clave, un recordatorio de que la pureza abre caminos hacia las señales divinas. Curiosamente, muchos creyentes relatan experiencias de vestirse de blanco en días de oración especial o en momentos de decisiones importantes, y poco después darse cuenta de que algo inusual sucedió. Una respuesta llegó, se evitó un peligro o incluso tuvieron un sueño revelador esa misma noche. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Alguna vez has sentido que Dios usó un detalle de tu vida diaria para hablarte directamente al corazón? Es precisamente este misterio el que vamos a explorar juntos, porque cuando el Padre Pío nos alerta sobre señales relacionadas con prácticas aparentemente sencillas, no se refiere a supersticiones, sino a realidades espirituales que se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva sobre estos pequeños detalles y hacerte comprender que Dios habla con más frecuencia de la que imaginas, de maneras que quizá aún no hayas reconocido. Y por eso, en los próximos minutos, profundizaremos en el misterio del blanco, las señales que pueden surgir al usar este color en días específicos y lo que esto representa para tu vida de fe. Prepárate, porque la revelación que sigue podría abrirte los ojos a algo que llevas mucho tiempo sin entender, pero que solo ahora comprenderás realmente. ¿Y saben qué? Mientras hablamos de estas señales y de cómo incluso un simple color puede transmitir algo tan profundo, quiero abrir un espacio para ustedes también, porque no se trata solo de escuchar una historia,
o reflexionar sobre las revelaciones del Padre Pío, sino también de compartir lo que les ha sucedido. Si este tema les resuena, dejen un comentario abajo con lo que más les ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia que hayan tenido, una sensación diferente durante un momento de oración o incluso su opinión sobre este misterio del blanco. Su participación es lo que transforma este espacio en una verdadera comunidad de fe, donde cada historia puede fortalecer e inspirar a quienes vienen aquí. Y si este mensaje te ha conmovido de alguna manera, por favor, dale a me gusta, porque realmente ayuda a mostrarle a YouTube que este tipo de contenido necesita llegar a más personas. Puede parecer pequeño, pero cada me gusta es como una semilla que se propaga, haciendo que esta palabra de fe llegue a corazones que la necesitan justo ahora. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, te invito a unirte a este viaje. Al suscribirte, no solo estás siguiendo el contenido que se publica próximamente, sino que también eliges formar parte de él, recibiendo de primera mano nuevos mensajes que pueden fortalecer tu vida espiritual. Es un gesto sencillo, pero tiene un gran impacto en mantener viva esta misión de llevar esperanza y fe cada día. Así que, a medida que avanzamos en este misterio blanco y las señales que Dios puede revelar a través de él, deja tu huella aquí con un comentario, un me gusta y una suscripción, porque eso es lo que hace que este canal crezca y llegue a aún más personas que, como tú, buscan un encuentro más profundo con lo sagrado. En la tradición de la Iglesia Católica, el blanco nunca ha sido un color más entre muchos. Es un signo visible de algo que sucede en lo invisible, una marca espiritual que se extiende a lo largo de los siglos y permanece viva hoy. Al ver un altar cubierto de telas blancas, al observar a un sacerdote celebrando la misa con vestimentas claras, o al llevar a un niño al bautismo con ropa blanca, uno se da cuenta de que no se trata de una elección estética, sino de un lenguaje simbólico que habla directamente al alma. El blanco representa la pureza, la santidad y la victoria. Es el reflejo de una verdad oculta que se revela en las pequeñas cosas. Es como si cada detalle llevara un mensaje silencioso de Dios, un recordatorio constante de que la fe se expresa no solo en palabras, sino también en signos visibles. Desde los primeros siglos del cristianismo, este color se ha elegido para marcar momentos de transformación y renacimiento espiritual. En el bautismo, por ejemplo, la vestimenta blanca simboliza la muerte a la antigua vida y el nacimiento a un nuevo camino en Cristo. Es un rito que demuestra cómo la mentalidad cristiana necesita cambiar, dejando atrás lo que nos ata al pasado y dando paso a lo nuevo. En una boda, la novia vestida de blanco no es solo una tradición cultural, sino un reflejo de esta pureza espiritual, de la entrega y de la promesa de fidelidad a Dios. Incluso en los funerales, cuando el blanco aparece en ciertos contextos, indica la esperanza en la resurrección, la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. En la Sagrada Escritura encontramos varios pasajes en los que este color aparece como señal de la presencia de Dios y sus mensajeros. Los ángeles casi siempre se describen con túnicas blancas, como en el Evangelio, donde anuncian a las mujeres en el sepulcro que Cristo había resucitado. En el Apocalipsis hay una escena impactante en la que los justos aparecen ante el trono de Dios vestidos de blanco, demostrando que han superado las pruebas y permanecido fieles hasta el final. Esta poderosa imagen no deja lugar a dudas de que el blanco es el color de la victoria espiritual, de la santidad alcanzada mediante la perseverancia. Comprendan la conexión entre todo esto. No es casualidad que la Iglesia eligiera el blanco para los días más solemnes de su liturgia, como la Pascua y la Navidad. Son momentos en los que la comunidad se reúne para celebrar la nueva vida y la presencia de lo sagrado entre el pueblo. Al confrontar este misterio, se comienza a comprender que cada detalle tiene un profundo impacto y que incluso el color de una prenda puede contener una revelación. El blanco es más que un tono visible. Es un recordatorio constante de que estamos llamados a la santidad, de que nuestro camino es la búsqueda de la transformación que solo Dios puede lograr. El Padre Pío comprendía muy bien este simbolismo. Para él, nada ocurría por casualidad tras la fe.
Lo que parecía un detalle ocultaba una fuerza espiritual capaz de forjar destinos. Vestirse de blanco en ciertos días de oración, para él, era como abrirse a un diálogo con lo invisible, una forma de decirle a Dios: aquí estoy, listo para escuchar y recibir. Es interesante notar que en diferentes culturas y tradiciones, el blanco siempre se ha asociado con ritos de paso, con decisiones que cambian el curso de la vida. En el catolicismo, este significado se eleva a un nivel aún más profundo, ya que no se trata solo de un cambio externo, sino de una disposición interior que también se manifiesta externamente. Por eso, a lo largo de la historia, el blanco aparece en tantas situaciones de fe, en el hábito de los religiosos y religiosas que han elegido una vida de santidad, en las vestimentas de los sacerdotes en celebraciones solemnes, en las vestimentas de quienes se preparan para recibir la primera comunión. Cada una de estas ocasiones está cargada de un significado oculto, como si fuera un código espiritual dejado por Dios para ser comprendido por quienes observan con atención. Hay una verdad silenciosa en el blanco. Habla de santidad, de victoria, de renovación. Nos recuerda que estamos llamados a mantener una vida limpia, no solo externamente, sino especialmente en nuestro corazón. Y quizás aquí radica un punto importante para nuestra reflexión. Vestirse de blanco, en el sentido espiritual, no es solo elegir un atuendo, sino adoptar una mentalidad de pureza, un deseo sincero de acercarnos a lo sagrado. Es tomar decisiones que reflejen este deseo, es vivir de forma coherente con la fe que profesamos, es permitir que las señales externas revelen lo que sucede en nuestra alma. Cuando comprendemos esto, comenzamos a darnos cuenta de que no hay casualidad en la forma en que Dios nos habla. Él puede usar un color, un gesto, una celebración para recordarnos el camino que debemos seguir. Así, el blanco se convierte en una invitación constante a la transformación, un llamado silencioso que resuena en las páginas de la Biblia, en las tradiciones de la Iglesia y en los testimonios de los santos. Es como si, cada vez que este color se presenta ante nosotros en un contexto de fe, Dios reafirmara que aún hay esperanza, que la pureza aún es posible, que la victoria de la resurrección es mayor que cualquier dolor o pérdida. Y es en este punto que la revelación se vuelve aún más intensa, porque comprendemos que las señales no se esconden en lugares inaccesibles, sino en los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Quizás hayas experimentado esto sin darte cuenta, un momento en el que el blanco apareció inesperadamente en un sueño, en una oración o incluso en una decisión importante de tu vida, como si fuera una confirmación silenciosa de que estabas en el camino correcto. Este tipo de experiencia nos conmueve porque muestra que hay algo más allá de la lógica común, algo que toca dimensiones más profundas del alma. Es entonces cuando las señales comienzan a hacerse visibles y la vida espiritual adquiere colores que el ojo humano no puede captar. Escribe aquí en los comentarios la palabra pureza. Si este tema ya ha despertado algo en tu corazón hasta ahora, porque esta es una de las marcas más fuertes que lleva el blanco, y es precisamente este significado el que seguiremos explorando a medida que avancemos en este misterio y continuemos normalmente con la explicación. Cuando hablamos de señales espirituales, no podemos dejar de mencionar al Padre Pío, uno de los santos más notables del siglo XX, conocido no solo por los estigmas de Cristo que llevaba en su cuerpo, sino también por las experiencias místicas que experimentó a lo largo de su vida. Era un hombre que veía más allá de las apariencias, alguien capaz de discernir verdades ocultas que escapaban al ojo común. Quienes se acercaban a él sabían que nada era trivial. Un simple objeto, una palabra, incluso un color, podían tener un profundo significado espiritual. Para el Padre Pío, no existían las casualidades tras el telón de la fe. Todo formaba parte de una red de revelaciones que Dios usaba para guiar a las personas en su camino. Se dice que, en diversas ocasiones, habló sobre cómo las señales divinas podían manifestarse a través de detalles aparentemente cotidianos. Muchos fieles que lo consultaban testificaron experiencias en las que el Padre Pío les aconsejaba prestar atención a los detalles, porque en ellos podía estar escondida una respuesta de Dios. Y entre estas señales
el color blanco ocupaba un lugar especial. No se trataba de superstición ni magia, sino del reconocimiento de que, en la simplicidad, lo sagrado puede revelarse con gran impacto. Una de las historias más comentadas proviene de personas que informaron haber recibido confirmaciones espirituales mientras vestían ropa blanca durante la oración. Algunos describieron una paz tan intensa que parecía de otro mundo. Otros dijeron que durante la misa, vestidos de blanco, sintieron una claridad mental capaz de guiar decisiones importantes que antes les habían parecido confusas. Es curioso ver cómo el Padre Pío, en su profunda espiritualidad, pudo ver el significado de estas experiencias y guiar a las personas a estar atentas, porque nada sucede por casualidad. Él mismo dijo que Dios habla a través de señales simples, pero el corazón distraído es incapaz de percibirlas. En este contexto, el blanco se convirtió en algo más que una simple elección de vestimenta. Era como un código silencioso que en días específicos podía abrir puertas espirituales. La tradición oral entre los fieles cuenta que el Padre Pío animaba en ciertas ocasiones a usar este color como una forma de disposición interior. Era un gesto que revelaba un deseo de pureza, comunión y entrega. Y no pocas veces, quienes seguían este consejo presenciaban acontecimientos significativos en su vida espiritual, como si vestirse de blanco fuera también un acto de fe, una forma de mostrarle a Dios: estoy listo para escuchar y recibir lo que el Señor quiere mostrarme. Es imposible ignorar la profundidad con la que el Padre Pío abordó estos temas. No se limitó a las grandes experiencias místicas como las bilocaciones o las curaciones que presenció, sino que valoró los detalles, el gesto oculto, el color aparentemente banal. Esta mentalidad revela un aspecto importante de la vida espiritual. A menudo esperamos que Dios hable a través de truenos, cuando en 1900 realidad se manifiesta en susurros. El blanco, para el Padre Pío, era uno de estos susurros, un discreto recordatorio de que la santidad se esconde en las cosas sencillas. Lo más fascinante es que incluso después de su muerte, miles de devotos siguen reportando señales similares. Hay personas que afirman haber vestido ropa blanca durante días de intensa oración y de repente haber experimentado una revelación, una liberación o incluso un sueño lleno de significado. El impacto de estos testimonios es tan grande que se propagan como chispas de fe, inspirando a otros a buscar también esta experiencia. Existe la clara sensación de que, de alguna manera misteriosa, la guía del Padre Pío sigue viva, guiando a la gente a ver lo invisible. Y aquí hay un detalle que vale la pena destacar. El blanco en estos relatos no es solo un color neutro. Aparece como un canal de confirmación, una forma en que Dios muestra su presencia, acompañándolos en cada paso del camino. Algunos describen una luz más intensa durante la oración. Otros dicen que el ambiente se sentía diferente, más luminoso, como si una presencia invisible estuviera presente. Para cada uno, la señal adquiere una forma única, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios habla a través de los detalles. Esta comprensión nos invita a cambiar nuestra mentalidad respecto a la vida espiritual. En lugar de esperar grandes espectáculos, estamos llamados a percibir lo que hay tras bambalinas, las sutilezas. El consejo del Santo Padre Pío de prestar atención a señales como el uso del blanco es una invitación a la vigilancia interior, a transformar nuestra perspectiva sobre lo cotidiano. ¿Cuántas veces hemos pasado desapercibidas las confirmaciones divinas por estar demasiado ocupados o porque pensábamos que nada podía estar sucediendo? Quizás sea precisamente aquí donde nos perdemos algo esencial. Al reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que hay un patrón que se repite a lo largo de la historia de la fe. Los santos, los profetas, los apóstoles, todos aprendieron a leer las señales de Dios en medio de su rutina. El blanco, tan presente en los testimonios vinculados al Padre Pío, es solo un ejemplo de cómo lo sagrado comunica. Nos muestra que el impacto de la fe no se limita a templos o altares, sino que se extiende a las decisiones más sencillas de nuestra vida diaria. Un color, un objeto, un hábito, todo puede convertirse en un mensaje, siempre que el corazón esté dispuesto a escuchar. Y quizás este sea el punto más provocador.
Porque si el blanco puede ser portador de una revelación, ¿cuántas otras señales han pasado desapercibidas? ¿Cuántas veces Dios ha intentado mostrarnos algo con gestos sencillos, pero estábamos demasiado ocupados para darnos cuenta? Esta es una reflexión inquietante, pero al mismo tiempo nos motiva a ser más atentos, más sensibles. El Padre Pío siempre insistió en que la vida espiritual no se trata solo de grandes milagros, sino de cultivar una constante conciencia de la presencia de Dios. Escribe aquí en los comentarios la frase: creo en las señales de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu corazón hasta ahora, porque esta afirmación es una forma de abrir espacio para lo que aún vamos a profundizar sobre los misterios que involucran el blanco y su conexión con las experiencias espirituales, y continuar normalmente con la explicación. Hay algo profundamente misterioso en las señales que pueden manifestarse relacionadas con el uso del blanco. No se trata solo de simbolismo externo o tradición litúrgica, sino de algo que alcanza dimensiones espirituales inalcanzables para el ojo humano. Muchas personas relatan que, al vestir de blanco durante un momento de intensa oración, sintieron una paz inusual, como si una atmósfera diferente se hubiera apoderado de la habitación. Esta paz no es la misma que se encuentra en un día cualquiera de tranquilidad, sino algo más profundo, que invade el corazón y aquieta los pensamientos, como si el alma se hubiera colocado en un lugar protegido, lejos del tumulto del mundo. Es una sensación que no se puede explicar solo con la razón, pero que deja una huella imborrable en el espíritu. Otros testimonios hablan de respuestas en la oración, como si vestirse de blanco abriera una puerta a la claridad espiritual. Personas que estaban confundidas ante decisiones importantes describen cómo, tras orar en esos momentos, pudieron ver el camino con claridad, sin la menor duda. Es como si sus mentes se iluminaran, brindándoles dirección, seguridad y valentía para seguir adelante. Estos relatos, aunque personales, esconden una verdad. Dios puede usar señales sencillas para guiarnos en medio de las incertidumbres de la vida. Y el blanco, en este contexto, aparece como un canal de manifestación que conecta lo exterior con lo interior, recordándonos que la fe y las decisiones van de la mano. También hay quienes comparten experiencias de liberación. En ciertos días, al vestir ropa blanca, han presenciado situaciones donde el peligro se evitó inexplicablemente. Un accidente evitado por segundos, un viaje cancelado solo para enterarse después de que algo grave había sucedido en el camino, o incluso un encuentro inesperado que les brindó protección. Para quienes experimentan esto, es imposible descartarlo como mera coincidencia. Hay un impacto espiritual en estos pequeños giros y vueltas del camino, como si Dios dijera en silencio: te estoy cuidando. Y es precisamente esta comprensión la que fortalece la fe, porque demuestra que nada está más allá de su mirada. Los sueños también forman parte de este conjunto de señales. Algunos creyentes relatan que, en noches específicas, después de orar con ropa blanca, tuvieron sueños reveladores, sueños que trajeron respuestas, advertencias o confirmaciones. El Padre Pío siempre decía que Dios puede usar los sueños como una herramienta para hablarnos, pero debemos estar atentos para reconocer cuándo son más que simples reflejos de la mente. El detalle del blanco, en este caso, parece ser un detonante espiritual, un recordatorio de que la pureza y la apertura interior crean espacio para las revelaciones. Esto no es superstición, sino reconocer que Dios actúa de maneras inesperadas, usando lo que parece simple para guiarnos a verdades mayores. Es importante enfatizar que todo esto no significa que el color en sí tenga un poder místico. El blanco no es un amuleto ni debe entenderse como una fórmula mágica. Lo que realmente importa es la mentalidad con la que se vive el momento, la entrega sincera del corazón y la disposición a escuchar la voz de Dios. El uso del blanco es simplemente una señal externa que refleja una intención interior. Cuando esta intención es genuina, las señales ocurren como consecuencia de una fe viva, no como resultado de la superstición. Esta distinción es crucial porque nos recuerda que la espiritualidad no se basa en las apariencias, sino en la autenticidad. Lo que el Padre Pío nos enseñó, a través de su vida y sus consejos,
es que Dios da señales para fortalecer a quienes caminan en la fe. No son necesarias para creer, sino dones de misericordia, confirmaciones que nos ayudan a perseverar cuando la duda amenaza con paralizarnos. Por lo tanto, cuando te vistas de blanco en un día especial de oración o decisión, presta atención a los detalles. Puede ser la paz que llena tu corazón, una palabra inesperada que llega como respuesta, un momento de protección o incluso un sueño que transmite un mensaje claro. Estas señales son maneras en que Dios se acerca y te hace saber que está presente, acompañándote en cada paso de tu camino. Y lo más fascinante es que cuanto más atentos estemos, más podremos percibir estas manifestaciones. A menudo pasan desapercibidas porque estamos distraídos, atrapados en el ritmo acelerado de la vida, pero cuando nos ponemos en un estado de devoción, cada detalle puede cobrar un nuevo significado. Es como si el blanco, al usarlo en la oración, sirviera como una llave que abre nuestra sensibilidad espiritual, ayudándonos a ver lo que antes estaba oculto. Esta transformación de mentalidad nos hace comprender que nada es demasiado pequeño para que Dios lo use y que incluso un color puede convertirse en un canal de revelación. Esto nos lleva a comprender que las señales no son solo experiencias aisladas, sino parte de un viaje en el que lo invisible se revela gradualmente, en el que la fe se fortalece mediante encuentros sutiles, pero poderosos. No se trata de esperar milagros espectaculares, sino de cultivar una sensibilidad que nos permita reconocer a Dios tras bambalinas en la vida. Al comprender esto, comprendemos que cada señal tiene un impacto mayor del que parece a primera vista, porque habla no solo de ese momento, sino del cuidado constante de Dios a lo largo de tu historia. Aquí es donde surge la importancia de mirar atrás y reconocer cuántas señales ya han ocurrido sin que te des cuenta. Quizás en una oración, en una conversación, en una decisión que tomaste sin darte cuenta de cuánto te guiaba. Quizás el vacío estaba presente, quizás no. Pero lo cierto es que Dios siempre encuentra maneras de manifestarse. La diferencia radica en cómo abordas estas manifestaciones. Estar atento significa vivir con la conciencia de que la vida espiritual no está separada de la vida cotidiana, sino entrelazada en cada detalle, cada decisión, cada paso. Por lo tanto, cuando hablamos de vestirnos de blanco y recibir señales, no describimos simplemente algo externo, sino que señalamos una verdad más profunda. La fe es capaz de transformar nuestra forma de ver e interpretar el mundo. Nos permite ver más allá de lo evidente, percibir el impacto de decisiones aparentemente sencillas y comprender las revelaciones ocultas en los detalles. Y cuando esto sucede, el camino de la fe deja de ser un simple conjunto de rituales y se convierte en una experiencia viva, marcada por encuentros reales con lo divino. Escribe la palabra sin señal en los comentarios si tú también crees que Dios puede usar detalles sencillos para hablarnos, porque es precisamente esta percepción la que prepara el corazón para comprender aún más profundamente el misterio que tenemos ante nosotros y continuar normalmente con la explicación. Quizás la pregunta más importante que surge después de todo esto es: ¿cómo podemos aplicar esta comprensión concretamente a nuestra vida espiritual? Porque de nada sirve simplemente escuchar historias y reflexiones si no encuentran un lugar en nuestra vida diaria. El blanco, en este contexto, puede usarse como un gesto consciente en momentos de oración más profunda, como una forma de armonizar lo exterior con lo interior. Imaginemos, por ejemplo, estar ante la Eucaristía, participando en la Santa Misa, y decidir vestirse de blanco no por razones estéticas, sino como símbolo de pureza y apertura para recibir la presencia de Cristo. Este simple gesto puede impactar la mentalidad de quienes participan, recordándoles que el encuentro no es solo un ritual, sino una verdadera transformación del alma. Lo mismo puede hacerse en los días de confesión, cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación. Vestirse de blanco puede convertirse en un recordatorio visual de que uno se presenta ante Dios con el deseo de liberarse del peso del pasado y comenzar un nuevo camino. Este detalle puede parecer insignificante, pero ayuda a crear una mayor conciencia del momento, situando
cada decisión en una atmósfera espiritual más intensa. Es como si la ropa se convirtiera en un marco que moldea lo que sucede en el corazón. Y también hay situaciones especiales en la vida en las que es necesario tomar decisiones en serio, cambios de trabajo, decisiones familiares, caminos de fe. En estos días, vestir de blanco puede ser un ejercicio práctico para recordarte que no estás solo, que hay una verdad oculta tras cada decisión y que Dios sigue hablando a través de señales que se presentan discretamente. El impacto de este gesto no reside en el color en sí, sino en lo que despierta en tu interior, la conciencia de que es necesario detenerse, respirar y dejar que la fe te guíe. Pero es importante repetir algo fundamental. No es la ropa la que transmite poder, sino la disposición del corazón. Si alguien viste de blanco solo por ostentación, sin compromiso, nada cambia. La verdadera señal surge cuando hay sinceridad interior, cuando la oración se hace con fe y sed de escuchar la voz de Dios. El blanco, en este caso, es simplemente un canal, un recordatorio físico que conecta lo visible con lo invisible. Este cambio de mentalidad es lo que realmente abre el espacio para que la presencia divina se manifieste. El Padre Pío comprendía esto profundamente. Por eso, cuando nos guiaba sobre detalles como colores, hábitos y gestos, no hablaba de superstición, sino de símbolos que podían ayudarnos a abrir los ojos y el corazón. Sabía que Dios no necesita nada externo para actuar, pero también sabía que nosotros, como seres humanos, necesitamos señales concretas que nos ayuden a mantener la atención y la fe. El blanco, entonces, se convierte en un lenguaje silencioso entre la criatura y el Creador, un puente entre la realidad visible y la espiritual. Quizás por eso tantos testimonios sobre señales relacionadas con el uso del blanco son tan impactantes. Nos recuerdan que Dios no está distante, sino que se acerca en detalles aparentemente sencillos. Esta es la belleza de la espiritualidad. Lo extraordinario se revela en lo cotidiano, y lo que parecía banal adquiere el poder de la revelación. El blanco no es solo un color, es un recordatorio de que Dios continúa enviando señales a quienes tienen ojos para ver y corazón para creer, y continúan con la explicación como siempre. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has recibido una señal de Dios en un simple detalle de tu vida, como una prenda de ropa, una oración o incluso un sueño? Escribe en los comentarios: creo en las señales de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema también te llegó al corazón. Por eso quiero invitarte a seguir conmigo. Suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro, porque cada nuevo video está diseñado para fortalecer tu fe y aportar reflexiones que pueden marcar la diferencia en tu vida diaria. Además, aprovecha y dale a me gusta, porque así me demuestras que este mensaje te ha tocado. Y para que sepa quién me acompañó hasta el sínodo final, escriban en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final». Me encantará ver su participación y sentir que estamos construyendo esta comunidad de fe juntos. Y aún no está disponible. Hay un video aquí que complementa este tema y puede profundizar más en lo que discutimos hoy. Haz clic y sígueme, porque estoy seguro de que te será aún más útil.